Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy nuestros martes de salud y justicia, como siempre, con temas hoy más que nunca importantes a nivel nacional, a nivel internacional, queridos amigos. La historia demuestra que pueden aparecer nuevas enfermedades y las antiguas vuelven a presentarse de manera impredecible. El rápido movimiento mundial de personas y productos hace que las infecciones se propaguen por el planeta a una velocidad sin precedentes, lo que plantea un desafío para que los sistemas de salud respondan de manera oportuna. Por lo tanto, reconocer rápidamente y reaccionar de modo apropiado ante estas epidemias o pandemias debe ser una preocupación internacional con una comunicación y colaboración eficaces entre los países. Esta introducción al programa, queridos amigos, hoy en nuestro martes de salud y justicia corresponde a nuestro invitado especial del día de hoy. Como siempre los martes, el CEO de Médico Legal, Daniel Osvaldo Rojas López, nos acompaña y nos trae gente muy importante. Por segunda ocasión tenemos con nosotros a nuestro querido doctor Fernando Rogelio Espinosa López, el exdirector de hospitales de alta especialidad en Pemex, exgerente de prevención médica, exdirector de la revista de Petróleos Mexicanos, exgerente de prevención, especialista en medicina interna y especialista en infectología, que perfectamente queda el tema que nos tiene el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. A darnos un poco de luz en un tema complicado. Lo titulamos Coronavirus, Evolución y Tratamiento. Necesitamos saber de los que saben para no propagar noticias alarmistas, pero al mismo tiempo prevenir en todo lo que podamos los mexicanos. Gracias, licenciado. Gracias por estar aquí, Daniel. Encantado de estar el día de hoy con ustedes y por supuesto con la presencia del doctor Rogelio Espinosa, que vamos a aprender mucho el día de hoy en relación a este tema que a todos nos preocupa. Las epidemias causadas por una variedad de agentes infecciosos. Doctor querido, de verdad, nosotros hoy vamos a tomar nota y vamos a escuchar qué es lo que nos puede decir usted sobre este tema, hablar sobre el coronavirus, porque últimamente, en estos últimos días, se ha dicho tanto que las redes sociales, que tanto nos ayudan, pero también nos perjudican, nos pueden perjudicar aún más en casos como este. Se está hablando ya de una pandemia mundial, se hablan de muchos casos, de miles de infectados, ya se hablan de miles de muertos en el mundo. ¿Qué está pasando, doctor? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a usted como al licenciado Rojas, y solo quisiera hacer antes una pequeña aclaración. Por favor. Este aspecto curricular laboral que hizo usted de mí, efectivamente fue cierto, pero hoy día ya no trabajo para Petróleos Mexicanos, soy Sí. Y hoy día colaboro en el despacho médico legal con el licenciado Rojas, precisamente analizando los casos de médicos que él está atendiendo. La especialidad, perdóname que lo interrumpía, la especialidad en medicina interna y la especialidad en infectología, pues eso nunca se va a terminar, doctor. No, desde afortunadamente, luego. Sí. Afortunadamente todo ese conocimiento lo traspola también en el despacho del licenciado Rojas. Así es. Por eso siempre hablamos de la medicina sanitaria, la medicina, el derecho médico, que no puede ser ejercido por cualquiera, necesitamos gente con este respaldo. Entonces, sí, gracias. Así es, muchas gracias. Bien, si entramos en el tema y me explica la pregunta. Sí, le comentaba la situación que sucede a nivel mundial, porque podemos alarmarnos por lo que sucede en redes sociales, por la poca o nula información verificable a la que podemos tener acceso. Pudiéramos encontrar información médica en internet, pero como simples mortales no vamos a entender los términos técnicos que nos refieren los especialistas en la materia. Sí, y yo iniciaría diciendo, y lo he repetido en los libros que he tenido la oportunidad de escribir, que las enfermedades infecciosas es un desafío de siempre. Cuando yo me entrené en el Hospital de Infectología, mi querido Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social y
y enfrenté la epidemia de fiebre tifoidea que nos azotó por allá de los años de 1970 y tantos, 72, 74, que era una situación que abarcó a la Ciudad de México. Hoy día abarcó los estados circunvecinos como el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, y que vimos una gran cantidad de pacientes afectados por esta infección bacteriana, muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Pues en esa situación las infecciones se repiten y se repiten, y cuando pensamos que ya controlamos algo, aparecen nuevas. ¿De qué forma pueden aparecer algo como una enfermedad que en apariencia se erradica? Y estamos hablando incluso del sarampión, que también hay brotes saliendo por ahí en diferentes partes del mundo. Bueno, las enfermedades prevenibles por vacunación, caray, es lamentable que hoy día tengamos casos, porque de estos 16 casos ahorita en este brote de la Ciudad de México, pues ninguno tenía protección contra la vacuna. Y esto es algo participativo, tanto del Estado mexicano como de nosotros. Como, la corresponsabilidad. Exactamente, ¿no? Que dejamos pasar, y estamos teniendo hoy jóvenes de arriba de 18 o 20 años con un sarampión. El sarampión no es cosa menor, ¿no? Tiene secuelas importantes, no es ronchitas y fiebre, puede tener secuelas importantes de tipo neurológico, oftálmicas, que pues no es deseable. Aunque no es el tema, sí es importante decir que cuando pensamos que ya está cubierto algo, pues por ahí nos surge otra cosa. Así fue la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Posteriormente pasó buen tiempo, hoy día está controlada con los antirretrovirales que se han diseñado, pero pues tenemos el chikungunya, que no teníamos, que son las enfermedades transmitidas por vector. Tenemos al Zika, y lo vimos aparecer en Brasil, que emigró desde la ciudad de Entebbe, ¿sí? Y cruzó todo el océano para llegar e instalarse en Brasil, y de Brasil para acá arriba, ¿no? Y es una infección cuya repercusión en las embarazadas pues es muy lamentable por los daños neurológicos que vimos y que están descritos. Al producto sobre todo. Al producto, desde luego. Y hoy nos enfrentamos al tema de hoy, que es algo serio. Es algo serio, y pues aquí nuevamente doy las gracias por expresar un poco pues básicamente de lo que yo he revisado y he leído y me he enterado, porque como infectólogo me apasionan este tipo de cosas, siempre tratando de ser crítico y ver dónde estamos cometiendo deficiencias en la atención y dónde se pueden hacer pues mejoras, ¿no? Y esta información en salud, que ojalá sirva a nuestros televidentes que lo van a ver, y que contrasten la información, ¿no? Porque ya lo decía usted, las redes sociales son muy buenas, pero también crean conflictos en el sentido de aspectos psicológicos, como la ansiedad, la frustración, hasta llegar al miedo. A crear incluso una psicosis colectiva, doctor. Sí, digo, vemos cómo fue en China, cómo está siendo ahora en Italia, cómo está siendo en España, donde ya el confinamiento no es por no salgan como a nosotros nos están diciendo, es verdaderamente no salgan porque hay multas, y posiblemente se tenga que llegar en nuestro país a esa situación, ¿no? Ser crítico, pero al mismo tiempo ser propositivo. Luego. Desde la experiencia que tiene, desde la expertise y tantos años de práctica dentro de la medicina, también ser propositivo. ¿Qué se pudiera hacer y qué desde su visión no se está haciendo en el sistema de salud? Digo, esta pregunta es muy muy importante, porque posiblemente podríamos dar una introducción de lo que es la enfermedad. Por favor. Antes de llegar, bueno, pues... Porque
Perdón que lo interrumpí por aquí. A mí me impresionó, me compartió información el doctor y estoy impactada porque nos habla de los coronavirus. ¿Sí? Y nosotros entendemos como ciudadanos de a pie que es un solo virus, pero ¿por qué le llaman los coronavirus? Bueno, porque son virus que tienen características muy particulares y el nombre de corona es porque en la cápside, o sea, lo que envuelve al virus, hay unas salientes que le dan la impresión de una corona cuando esto se ve al microscopio electrónico, ¿sí? Y obviamente pues tienen características muy particulares, un virus RNA, genéticamente el virus es bien conocido, bien determinado. Esto fue publicado en la revista Nature en 1968, es una revista muy prestigiosa sobre los avances de la medicina y los avances científicamente comprobables de la medicina, ¿no? Digo, esta revista es, repito, prestigiosa porque lo que ahí se publica es algo fehaciente y verdadero. Con años de investigación. Con muchos años y con un arbitraje médico muy selectivo y muy científico. Entonces este virus desde 1968 se dio a conocer a la luz y es un virus que corría a través de los animales, ¿sí? Es un virus respiratorio y hay ya buenos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo lo tuvimos con el SARS, por sus letras en inglés, que es el síndrome respiratorio, ¿sí? Agudo, que en su momento causó una alarma importante. Estoy hablando de 1992, 1994, 93, por ahí, pero este virus fue controlado rápidamente, pero dejó una estela de cerca de 1000 muertes. Pero ¿cómo ¿sí? se controla de forma rápida, doctor? Algo como eso. Bueno, se controló exclusivamente con las medidas de confinamiento, de contención, las medidas tradicionales que hoy día todo mundo ya sabemos, el lavado de manos, no tocarse la cara, no saludar físicamente, de mano, y con eso fue suficiente y el apoyo desde el punto de vista médico de alta tecnología para los casos que requerían una atención en las unidades de terapia intensiva. Y el virus se estacionó por los aspectos de la humedad, del calor, etcétera. Las cosas cambiaron y el virus se estacionó. El virus sigue, es un virus endémico, pero que ahí está guardadito. Que se descubre en el 68. Se descubre la familia del coronavirus. Sí, y esta es una variante, ¿no? El SARS, que también le llaman SARS-CoV, y que se descubrió en 1992 la enfermedad, ¿sí? La enfermedad como tal. Dentro de esta familia de virus que han ido mutando, ¿cómo llegamos hasta, nos habla de 7 coronavirus causantes de enfermedades? ¿Cómo fue? ¿Es el mismo que fue mutando o fueron descubriendo más? Son los mismos coronavirus, pero con diferentes variantes, tanto en la capa de lípidos como en otras estructuras, pero todos estos virus tienen un aspecto genético helicoidal que es un RNA, y eso les da las características a todos prácticamente igual, ¿sí? Pero en particular, que son virus que se transmiten en animales, andan entre los animales, pero cuando rompen la barrera por algún efecto genético que yo ignoro en este momento, ¿sí? Saltan al ser humano y lo contaminan, ¿no? Aquí se precisó bien el sitio donde se origina este COVID-19, si así le vamos a llamar, porque taxonómicamente es el nombre correcto para muchas cosas que luego lo podría yo ampliar, y se detecta en una ciudad de China, que es Wuhan, ¿sí? Y el epicentro
es en un mercado de mariscos, pero que es un mercado que también comercializa diferentes tipos de animales. Por ahí vimos un video del mercado allá en China, es impresionante, yo no me puedo imaginar a qué huele, porque vemos infinidad de animales y va la cámara, no sé quién lo graba y lo transmiten hace poco, desde serpientes, animales raros que no que ni siquiera identificamos a simple vista, estos murciélagos grandísimos también, estos de fruta, ¿no? Y demás, pero todo normal, como si fuéramos a un tianguis aquí de los que se ponen en la colonia y van caminando entre sangre, desechos y demás, y así se maneja este mercado de pues siempre, sí, desafortunadamente se comercializa este tipo de animales y seguramente no se ha dicho que serpientes, se ha dicho que el murciélago, se han dicho otro animalito ahí muy caro por su carne, lo comen los sibaritas, ¿no? Que el nombre que le dieron a este animal o que tiene este animal se llama pajín. Y es que fue el que inició, le dieron como portador, ¿verdad? Así es, entonces, pues a ciencia cierta no se puede precisar, pero que de ahí salió, no hay ni duda, porque los casos iniciales se iniciaron con trabajadores de este mercado, ¿sí? Licenciado, yo lo veo bien atento. A ver, no, es que estamos aprendiendo precisamente del doctor todo lo relacionado a cuál fue el origen, pero es más interesante conocer que el doctor nos ilustre cómo fue evolucionando hasta la fecha en la que nos encontramos el día de hoy, donde en nuestro país aparentemente no iba a ser un gran problema, y hoy en día pues ya vemos todas las decisiones que se han tomado por distintas instituciones, autoridades, tanto públicas como privadas, y lo que viene. Vamos a ver, yo quisiera seguir aprendiendo del doctor. Esta equiparación, por eso yo le decía, ¿cómo pueden o cómo logran encapsular, por llamarlo de una manera, un virus como el SARS, que es más de 1000 casos, pero sin embargo, ¿por qué no se logra encapsular, o aun cuando sitiaron, por llamarlo de otra manera, la provincia de China? Cuando se dan cuenta de que sucede esto, ¿cómo logra brincar esa barrera que se crea? Bueno, no hay duda de que la transmisibilidad y la patogenicidad de un virus es diferente al del otro. Ah, ok. ¿Sí? Para entenderlo nosotros. Para entenderlo, al que nos estamos enfrentando, al COVID-19, pues es un virus altamente contagioso, que tiene diferencias con el SARS en cuanto a cuánto permanece, cómo se contagia, y una serie de situaciones que le dan particularmente esta característica de alta transmisibilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo llegar a entender, doctor? Ya vimos dónde se inicia, pero este caso donde nos dice la enfermedad por coronavirus 2019, definición operacional de caso sospechoso. ¿A qué se refiere con esta? Sí, desde el punto de vista epidemiológico, lo vivimos en la epidemia de H1N1 en el 2009, es imposible hacerle la prueba a todo el mundo. Entonces, no para esta enfermedad, para todas las enfermedades existe una definición operacional, es un tema muy particular de la epidemiología, pues inteligente, podríamos decir. Y en este momento yo creo que ya lo estamos viviendo en nuestro país, aquí en nuestra ciudad y en el país, diría yo, que no se necesita hacer la prueba si tiene algunas características. La primera es el cuadro clínico. El cuadro clínico se parece a cualquiera, no tiene, en medicina decimos patognomónico, cuando un solo dato, patognomónico, cuando un solo dato clínico nos da el diagnóstico, ¿sí? Hay, pues no tan pocas enfermedades, hay algunas enfermedades que con un solo dato clínico hacemos el diagnóstico. Un ejemplo,
las manchas de Koplik en el sarampión. Cuando en mis buenas épocas de residente o de médico, todavía en la consulta, veía yo una mancha de Koplik, pues decía yo, es un sarampión. No necesitaba más que ver un síntoma. En esta enfermedad se confunde con cualquier resfriado común, se confunde con una influenza, H1N1 o H2N3, o sea, no hay características clínicas. Han destacado la fiebre, que no es muy alta, 38, han destacado la odinofagia, que es el ardor en la garganta, han destacado el ataque al estado general, acompañado de dolores musculares, de dolores articulares, que eso se presenta en cualquier síndrome febril, de cualquier causa. De cualquier, incluso un resfriado común pudiera tener esos síntomas. ¿La deficiencia respiratoria? No. Y agregan al final la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Es la dificultad para poder respirar. Nosotros le llamamos y le decimos al paciente, sed de aire. ¿Tiene sed de aire? La necesidad de estar jalando aire. Cuando esto está pasando, el paciente ya tiene un cuadro grave. Ya estamos hablando del 1 al 10, ¿en qué nivel estaría un paciente? En el 10. En el 10. En el 10. Y eso quiere decir que ya la infección, está ganando mucho terreno. Aunque ya ganó mucho terreno en toda la economía, en todo el cuerpo, ya afectó los pulmones. Y ya requiere de un tratamiento muy particular. Primero de hacer el diagnóstico, de ver qué tipo de afectación, el grado de afectación que tiene el paciente en sus pulmones, y sería el dato de alarma para presentarse en un hospital. Está la parte que nos están diciendo, no solamente aquí en el país, sino en otros medios internacionales, sobre los casos asintomáticos, que puede ser portador del virus, pero no presentar síntomas. ¿Cómo sucede esto, doctor? Si me permite terminar la definición operacional. Ajá. Y luego le damos contestación a esa, claro. esa pregunta. Entonces decía yo los síntomas clínicos. El licenciado Rojas atinadamente dice la insuficiencia respiratoria es un dato muy grave, hay que resaltarlo. La gente cuando... Eso es como ya de un... Eso quiere decir que ya le afectó el pulmón y que requiere una valoración para ver el grado de daño a través de una radiografía, a través de una gasometría, ¿sí? A través de una tomografía, y que posiblemente requiera un apoyo ventilatorio de soporte vital para salir adelante, ¿sí? No quiere decir que todos van a recibir el soporte vital, a todos lo van a intubar, pero tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir otro tipo de medidas de apoyo ventilatorio, aunque no llegase a la intubación. Quiero resaltar eso porque es un dato muy importante clínico, ¿sí? Con esos datos clínicos, si yo le pregunto al paciente si estuvo en contacto con alguien ya diagnosticado, ese es un dato epidemiológico muy importante, ¿sí? Y si también le hago la tercera pregunta y le digo que si viene del extranjero, en donde de Estados Unidos o de Italia, de hecho los primeros casos importados que tuvimos fueron de Italia, ¿sí? Entonces, con esas tres premisas, si nos dice las tres, yo ya no se necesitaría hacerle la prueba para decir que tiene una infección por COVID-19. ¿Sería una forma de optimizar un protocolo para recepción en los hospitales, doctor? Sí, digo, por supuesto que va a llegar al hospital y le van a hacer la prueba, pero yo como médico, como clínico, no estoy diciendo ni siquiera como especialista, simplemente con estos tres parámetros, en cualquier nivel de atención de salud. Digo, porque los primeros me siento mal y lo primero que acudo es con el doctor en la colonia, el que conozco, el de confianza o el que tengo a la mano. Exactamente. Sí, y el doctor pues, tiene que ver los datos clínicos.
Si se presentan los que yo digo, pero no tiene insuficiencia respiratoria, no tiene dificultad para respirar, hay que regresarlo a su casa, darle medicamentos. Hoy revisaba yo un artículo de la Organización Mundial de la Salud en relación a que el medicamento que nosotros lo conocemos como ibuprofeno, no es nada en contra del ibuprofeno, es un excelente AINES, las siglas es un antiinflamatorio no esteroideo, por eso se les llama AINES. Hay un choque entre nuestras defensas, el AINES, este medicamento, y el virus, y ahí se está provocando una reacción que puede estimular el crecimiento del virus, ¿sí? Entonces la misma Organización Mundial de la Salud no utilicen para bajar la temperatura, para quitar el mal estado general, para quitar el dolor articular, tómate un ibuprofeno. Lo que están recomendando es el paracetamol. En Francia daban esta noticia también, y por ahí vi la pregunta que le hacían al subsecretario López-Gatell, porque él en algún momento recomendaba el ibuprofeno, y entonces decían, no se contrapone su posición al respecto y la recomendación que está dando desde el sector salud a lo que están diciendo en Francia o a lo que están diciendo de la OMS. Entonces, omito la respuesta porque no quiero poner palabras más o palabras menos al respecto, pero lo que nos está diciendo usted como especialista, pues es muy importante de saberlo. Sí, desafortunadamente las verdades de ayer son las mentiras de hoy, ¿sí? Y nosotros, como médicos, no solamente escuchamos a este personaje que usted dice, sino vamos a las fuentes más fidedignas, ¿no? Vemos lo que está diciendo el CDC en Estados Unidos, vemos lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que en este momento debe de ser la rectora para unificar los criterios en todos lados desde el punto de vista médico. Se tienen que, es evidente que se tienen que homologar y se tienen que unificar si tenemos este virus mutando, y además también los viajes entre países pues no se han parado, ya sea por comercio, porque decían últimamente que van a parar los viajes de pasajeros, ¿no? Pero los de carga no, y si es un virus que está incubado y se queda en una superficie, entonces da lo mismo que viajen o no personas, si pueden ir en los alimentos incluso de país a país. ¿Pudiera ser algo como eso, doctor? Sí, definitivamente. Entonces es muy difícil unificar criterios, extremadamente difícil. Hemos visto que cuando Estados Unidos cerró las fronteras, hizo una excepción con el Reino Unido. Y ayer dice, no, ya ni el Reino Unido. Entonces son situaciones que van cambiando. Ayer, no sé si se enteró, iba un vuelo de Avianca, creo que de Avianca, al Salvador, y las gentes pues se ponen su cubrebocas. Y como se ha dicho que el único que debe traer cubrebocas es el enfermo, pues dijeron, estos vienen contaminados y no bajan. Y no los dejaron bajar, y luego estuvieron peleándose ahí en el Twitter el secretario de Relaciones y al final pues no los dejaron bajar, y cada quien es rector en su país, eso que ni qué, ¿no? ¿Qué va a suceder por ahí, hablando de este tema de viajeros y de la responsabilidad de sus coterráneos, estén en el país donde estén? Hablaban de ciudadanos en Perú parados, hablaban de 200 mínimo que estaban de vacaciones y no había forma de regresar, y ahora estaban pidiendo al gobierno mexicano que de alguna forma los trajera o que harían, pero de la misma forma también aquí hay ciudadanos peruanos que igual están parados, y eso está sucediendo en todo el mundo. Debe de haber ciudadanos así. La responsabilidad del gobierno pues es traer a los connacionales, ¿no? A nuestro país, ¿no? En una situación, doctor, donde nos están diciendo que la incubación o el saber si el virus nos ataca tiene un periodo de 14 días
¿No sería más fácil en un país mantener en cuarentena o como están haciendo o en resguardo a los ciudadanos en vez de que viajen a su país de origen? Pues eso sería lo realmente conveniente, pero pues eso es erogar aspectos pecuniarios y Ajá. realmente nadie lo quiere hacer, pero tampoco Pero veo... pagar un avión para ir por alguien es más caro que solventar No, los pero gastos de las personas. tiene sus ventajas, ¿no? Ajá. Regresa a su país, regresa a su domicilio, regresa con su gente, y créame que estar fuera sin esta ayuda, pues debe ser un aspecto psicológico muy serio para las gentes, que muchas gentes definitivamente se quedaron estacionadas en muchas partes del mundo, ¿no? Y que de alguna forma, pues al final van a ser vectores. Los cuidados, que sí deben de ser extremos, es cuando los traigan aquí. Nada más quiero mencionar un poquito de lo que dijo. El periodo de incubación, y definir el periodo de incubación es desde que entra el inóculo al organismo, me refiero al virus, que lo pescamos a través de una tosidura, y cómo se llega, dónde se replica y cuál es la primera manifestación clínica. A eso se le llama periodo de incubación. En ese momento, en ese periodo de incubación, el paciente no tiene síntomas ni signos. No tiene ni idea. No tiene ni fiebre, no tiene ni dolor de garganta, no tiene tos ni nada. Y ese periodo es de 5 a 7 días. Y en ese periodo, aun cuando no tuviera sintomatología, ¿puede contaminar a todos los que están a su alrededor? Desde luego que sí. Desde luego que sí, y esa es una verdad que yo he estado escuchando, que dicen que en ese periodo está libre. No, él ya trae el virus, ya lo está replicando, pero no lo está manifestando. Entonces, cuidado con todas estas gentes, porque les ponen la pistola de la temperatura, no tienen, pásale, ¿no? Entonces, esa gente es la que se tiene que aislar por 14 días, que es el periodo de cuarentena. Digo, cuarentena son 40 días, pero vamos a decirle periodo de cuarentena, son 14 días. Si en 14 días no presenta nada, no va a presentar nada. No hay ni que hacerle la prueba ni nada. Nada más hay que confinarlo y te estás quieto. Y mantenerlo en observación, de alguna forma. Sí, mantenerse... observación desde luego, ¿no? Y obviamente evitar el contacto con los mismos familiares en casa, ¿sí? Y esos 14 días, y al final de esos 14 días el paciente, más bien el viajero, no presentó nada, a tu casa, tranquilo, no vas a presentar nada. Pero si a los 7 o 10 días empieza con tos y esto, ahí que le hagan la prueba y que lo mantengan adentro, ¿sí? Por eso le mencionaba la importancia de los protocolos en el sistema de salud que debieran implementarse. Y no vemos qué pasa, porque percibimos los ciudadanos de a pie como pareciera que en México no pasa nada. Acabamos de ver un festival donde se aglomeraron miles de personas a bailar, a cantar y demás, y como mexicanos, perdón por mi francés, queridos amigos, el valemadrista dice, pues ya si me va a tocar, me va a tocar. Ya invertí mucho en mi boleto y no quiero desperdiciarlo. Se pusieron por ahí algunos lugares donde, como bien lo menciona usted, se checaba la fiebre y demás. Se hablaron de 27 personas que tenían fiebre y aún así seguimos en la pachanga como buenos mexicanos. ¿Es una responsabilidad, doctor? Pues es una falta de responsabilidad, y es una falta de responsabilidad de nuestras autoridades, ¿no? Y la responsabilidad también hacia el no, y la corresponsabilidad, usted ya lo dijo, prójimo, ajá. ¿no? Ahorita estamos viviendo temor, angustia, ansiedad, miedo, son aspectos psicológicos y es una arista muy importante de esta enfermedad. ¿A dónde nos va a llevar eso? Pues a la ansiedad. No todo el mundo tiene la capacidad de responder igual, ¿sí? Va a haber necesidad de atender al paciente en crisis, y esto lo tiene que hacer un agente que conozca el tema, que son los psicólogos, ¿sí? Y no tenemos suficientes psicólogos para tratar
las tensiones en crisis, ¿no? Y hablar y todo, tienes que hacer esto, aquello. Entonces, yo recomendaría que la familia que es uno, la esposa, los hijos, las nueras, los nietos, los primos, esa es la familia, ¿sí? Esa familia tiene que estar más unida que nunca. Y debe de haber como alguien que coordine todas esas acciones y que sepan qué hacer. Vamos a avisarle, en el caso mío, pues no tienen más que avisarme a mí, aunque tengo hijos médicos, pero ellos también me hacen caso, ¿sí? Porque son cirujanos. ¿El especialista es usted? Exactamente, entonces vamos a hacer esto, no se muevan, yo voy, yo veo, y vamos a empezar a ver qué magnitud tiene esta situación. ¿Qué hay que hacer? Pues ya dejaron de ir a la escuela los nietos, ya dejamos de ir a dar clases a la universidad, ya hay medidas de confinamiento. No son estas medidas para ir a la playa, no son para ir... No son vacaciones. No son vacaciones. No nos alargaron las vacaciones. No, son medidas para guardarse en casa y estar muy al pendiente. Veíamos por ahí en las redes sociales y en noticieros como en las playas, en Yucatán y en algunos otros lados, la policía ha tenido incluso que hacer con altavoces perifoneo para pedirle a los ciudadanos que se resguarden en su casa, que no estén en la playa. ¿Tenemos que llegar a algo como eso, doctor? Sí, ahorita como usted dice, son avisos de entendimiento, de orientación, de pedirle a la gente que esté... De tomar conciencia de la situación. Pero cuando esto prolifere, esperemos que tarde o que no llegue, pero va a llegar un momento en que veamos las acciones que hizo China y que hizo Italia y que está haciendo España en este momento, ¿no? Y seguramente en otros lados del mundo estén haciendo lo mismo. La idea es mitigar la transmisión y una manera, la mejor, pues, es guardándose, ¿no? En una megalópolis como la que habitamos, doctor, que es prácticamente imposible parar, primero porque la economía es complicada, quienes mantenemos una familia, si me paro yo se para mi economía y estamos viviendo al día con 70 millones de pobres en nuestro país, así como que darme el lujo de quedarme 30 días en casa es una tarea imposible. No tenemos guardado, no tenemos reservas para aguantar 30 días en casa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir qué lineamientos? Lo que se ha estado comentando ya y que repiten todos los medios de comunicación, pues hay que tratar de evitar el saludo de mano, de beso, no tratar de evitar, no hacerlo, utilizar los geles estos que tengan arriba del 70% de alcohol, con esa efectividad podemos controlar. Y si está enfermo, pues no salir. Eso está es enfermo, lo idóneo. Si está enfermo, exactamente, ¿no? Si está enfermo, y me refiero al dolor de cabeza, a la fiebre, al dolor de garganta, a la tos seca, a los dolores, pues me tomo paracetamol, que hoy sabemos que es el que está recomendando la OMS, y yo, como el paracetamol es un medicamento que se elimina por vía hepática, las gentes que tengan problema hepático, no es recomendable el paracetamol. ¿Qué sería recomendable, doctor? Pues ahí hay otros medicamentos, que están los COX, podría yo recomendar, por ejemplo, el Dinastat, ¿sí? Que es un COX-2 y con toda la tranquilidad mejora el paciente, ¿no? Se le quita Celebrex, se le quitan las molestias y puede soportar, sentirse mejor, ¿no? Soportar, bajarle la fiebre, todo esto, y soportar el cuadro en tanto van pasando los días y el mismo organismo, con sus mismos mecanismos de defensa,
prácticamente hacer a un lado al virus, ¿no? Y que este no progrese. Aquí, adelantándonos un poquito, pues dependiendo de la edad y dependiendo de las comorbilidades de la gente que se enferma, puede incrementarse la mortalidad, ¿sí? Obviamente en personas de la tercera edad, como su servidor, pues ya es más grave, ¿no? Y si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay cardiopatía, pues se incrementan aún más, ¿sí? Por el órgano de choque va a ser el pulmón, y yo por supuesto que es un pulmón ya deteriorado. Entonces las gentes fumadoras crónicas, las gentes con asma, las gentes que tengan alguna restricción pulmonar, son gentes que se deben de súper cuidar. Nos hablaba del factor psicológico, también como un elemento esencial. Por ahí veíamos reseñas de casos de donde se muere más gente por el pánico que se crea, el somatizar incluso una enfermedad. ¿Se puede llegar a hacer algo como eso, doctor? Y hablando sobre los adultos mayores, ¿qué podemos hacer en una hipotética familia numerosa de, no sé, 10 personas en una casa, y ahí están el abuelo y la abuela? Y uno de ellos enferma, tendrían que recluirlo aún dentro de la misma residencia, del mismo lugar de vivienda, aislarlo de los que están, los que están dentro. Sí, esa pregunta es muy buena. Hay que aislarlo completamente. Y si hay necesidad de utilizar el mismo baño por todos, cada vez que él vaya y haga orine o defeque o escupa, hay que lavar perfectamente bien con cloro. Lo idóneo sería que si hay más de un baño, se asigne uno solo a la persona enferma. Uno solo a él, y llevarle su comida, ver la gente que lo asiste. Se tendrá que poner cubrebocas, se tendrá que poner gogles, se tendrá que poner guantes y llevarle la comida, ¿no? Y estar al pendiente. Digo, no se le va a aislar para dejarlo solo, sino estarlo vigilando continuamente, ¿no? Tomarle la temperatura, que es muy fácil, la frecuencia cardíaca, y en el momento que él diga que le falta el aire, es un momento crítico. Es cuando se tienen que ese momento hay que llevarlo al hospital, ya no a un consultorio. Directamente hay que llevarlo, a urgencias en un hospital. Hay que llevarlo a un hospital, y los hospitales tienen que estar preparados. Yo quisiera decir que hay que aprender de lo que ya vivimos. A mí sí me tocó vivir en el 2009 el H1N1. Yo era el subdirector médico en Petróleos Mexicanos, en el Hospital Central Norte, y diseñamos totalmente que el paciente ni siquiera entrara al hospital, ¿no? Todo aquel que llevara un problema respiratorio lo veíamos en un área fuera del hospital, que implementamos, y solo aquel que el cuerpo médico decidiera, lo ingresábamos, organizamos el piso de medicina interna y hicimos una sección exclusivamente con camas y cuartos individuales para la atención de los pacientes. Déjeme decirle que atendimos muchos pacientes y no se nos murió uno solo. Lo que sucede en China al crear estos hospitales ipso facto, así de momento, fue con esta misma visión que usted nos está refiriendo. Exactamente. Que todos los hospitales, sobre todo los de alta especialidad, los regionales, los grandes, deberían asignar una sección exclusivamente para esa situación. Deberían ya de estarlo haciendo. Y esa situación es la que no vemos, desafortunadamente no la vemos, ¿no? Y precisamente es lo que va a colapsar un sistema de salud. No hay el soporte para atender a cientos de miles de gentes, no hay sistema de salud que lo soporte. ¿Esta recomendación iría también para los gobernadores en las entidades federativas, desde doctor? Luego, porque digo, a final de cuentas son los que mandan, ¿no? Sé que hay algunos gobernadores y dicen que se están yendo por la libre. Yo diría que están siendo prácticos, porque ellos son los gobernadores de cualquier estado que comentáramos, y ellos van a ser los rectores. Los responsables de su población. Por supuesto, con su secretario de salud y de establecer los parámetros, y no esperar a que de aquí les digan qué hacer. Ellos ya tienen que estar haciéndolo.
para que... Incluso se pudiera hacer a nivel municipal, doctor. Haciendo sí, este pequeño organigrama. Se puede hacer en cualquier sistema, ¿no? En cualquier nivel de población se puede hacer, definitivamente. Y ya una población pequeña pues tendrán que canalizarlo a una región donde haya un soporte, ¿no? En el caso de requerir un hospital con un área de cuidados intensivos, ¿no? En el panorama mundial que usted nos hace favor de compartir unas cifras hasta el día 16 de marzo, 168,019 casos confirmados, 6,610 pacientes muertos, 148 países y territorios donde el virus, en el cual China tiene 81,077 casos, Italia 24,747 casos. Estos países son los más afectados. Como especialistas en la materia, doctor, ¿dónde vislumbran que pudiera, por qué Italia se infecta más fácilmente? Si pudiéramos decir que está más retirado de China que otros países, ¿qué sucedió ahí? Bueno, primero abordando lo de las cifras, estas cifras ya en este momento... Sí, ya fueron rebasadas. Son ya historia, ¿no? Hoy las cifras son... Si el 16 eran 140 países, ahorita ya son 168 países y territorios. Y los muertos van increciendo, ¿no? Italia está reportando 130 pacientes muertos cada día. Por eso el confinamiento que vemos las calles vacías, pero todavía vimos en Venecia que aunque cerraron el carnaval, había miles de gentes. Y no solamente la visitan gente fuera de Italia, ¿no? Los mismos italianos van ahí. Y yo siento que se les durmió un poquito y pensaron que no iban a mantener esta situación. Y lo que estamos viendo es el retraso de acciones, que ahorita ya son acciones muy contundentes y desesperadas, pero tienen una gran cantidad de pacientes infectados. A este día ellos estaban reportando casi 25,000 pacientes infectados, ¿sí? Pero pues les está ganando la situación, se está tomando, esto es un poquito, el licenciado nos podría decir algo en torno a esto, se está tomando la decisión de ver a qué paciente le dan lo intuban y a cuál ya no lo intuban. ¿Sí? Cuando sucede algo como eso, ahorita nos dirá el especialista en derecho médico, yo como ciudadano o como víctima indirecta, si es mi familiar, ¿qué puedo hacer respecto jurídicamente? Sí, y por supuesto que yo creo que ni les dicen, ¿no? Porque eso está sucediendo dentro de una unidad de terapia intensiva, y si tengo un joven de 24 años, y si tengo un adulto mayor de 80 años, ¿a quién voy a intubar? Pues por supuesto que al joven, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Pero dentro de los aspectos jurídico-legales, pues debe tener alguna connotación. Pero ¿por qué se está dando esto? Porque no hay suficiente, está colapsado su sistema de salud, precisamente porque pasó un desliz de tiempo y no pensaron, siguieron haciendo festivales, siguieron haciendo esto, siguieron haciendo lo otro, y se tardaron mucho en dar el stop de nadie sale de sus casas. Y las multas van de X número de euros hasta cifras importantes. Entonces, pues, ya no es el dinero, es la vida, ¿sí? Es la vida. Licenciado, ahí le digamos una pregunta bastante complicada, pero creemos que se va a tener que hablar sobre esa situación al respecto en los días venideros. Por supuesto, de hecho, está previsto dentro de nuestro sistema jurídico la suspensión de garantías en casos donde haya un alto riesgo para la salud o la vida de las personas. En nuestro artículo 29 constitucional se prevé la posibilidad que tiene el Ejecutivo con autorización del Legislativo para suspender las garantías o derechos humanos y poder implementar
unas medidas que puedan prevenir una situación como la que estamos viviendo en todo el mundo y que deberíamos de evitar en nuestro país. Como bien dice el doctor, quizá Italia y algunos otros países como Francia y España se tardaron en tomar este tipo de medidas y hoy en día ya las están tomando de una manera muy agresiva, que si hubiera venido de un sistema paulatino quizá hubiera sido diferente. Lo mismo está sucediendo en nuestro país, donde nuestros gobernantes, en este caso el subsecretario de la Secretaría de Salud está tomando el control o lleva la vanguardia en el tema, pero nuestras disposiciones sanitarias establecen que debe de ser el Consejo de Salubridad General. Precisamente por eso no existe esta coordinación que veíamos o que comentamos entre la Federación y los estados y también entre los municipios. En el Consejo de Salubridad General pues están todas las autoridades relacionadas con los diferentes niveles de gobierno en un lugar para poder atender este tipo de casos, y sería el Consejo de Salubridad General el que sea el rector de las medidas que se van a tomar como país y que se puedan difundir en todo nuestro territorio nacional para que todos estemos enterados, porque lo que ha sucedido es, como no ha sucedido esto, se le ha dado esa facultad y atribución a una persona y esta persona ha sido muy cautelosa en tomar medidas agresivas que ahora vemos que son necesarias por las experiencias internacionales, sobre todo estos países que se acaban de mencionar. Bueno, pues empiezan ya entes privados a tomar decisiones distintas a las que de manera federal se están recomendando, o instituciones públicas también empiezan a tomar decisiones que no son congruentes con lo que a nivel de gobierno federal se está recomendando. Y esto que estamos viendo, bueno, pues sí se puede hacer y hay fundamento legal para que se pueda hacer. También hay disposiciones legales que incluso pudieran aplicarse para todo aquel que contagie a otras personas. Incluso está previsto dentro de nuestro sistema jurídico como delito y la obligación de reparar el daño. O sea, si sé que estoy enfermo y contagio a más, ¿pudiera ser incluso doloso? Porque sé que estoy enfermo y me considero casi un arma química que va por la calle. Habría que ver el caso particular, pero efectivamente, si se hace de manera deliberada, pudiera ser motivo de incluso de responsabilidad penal para esta persona. Puede ser, normalmente tendría que ser culposo, porque solamente alguien que no esté bien de sus facultades mentales pudiera ser una situación de deliberadamente contagiar a otras. Normalmente sería de manera culposa, y sobre todo estamos viendo el tema de que hay un periodo de ventana que no se conoce, que no hay síntomas o signos de la enfermedad y que es dijéramos, el periodo más peligroso, pero pudiera ser que una persona lo haga deliberadamente y sería pues motivo de también tener sanciones de tipo legal de entrada de reparación del daño. Incluso se pudiera establecer responsabilidad patrimonial del Estado por no tomar las medidas preventivas necesarias y oportunas para evitar lo que pudiéramos ser, que ahorita el doctor que nos explique la diferencia entre lo que es una epidemia, una pandemia y una endemia, y cuál es el estado de salud el estado en el que nos encontramos actualmente y hacia dónde pudiéramos ir. Y finalmente, antes de pasarle la voz al doctor, en relación a este tema de por qué decidir respecto a una persona, por ejemplo, joven, respecto a una persona mayor en la atención médica, por ejemplo, para una situación de ventilación, pues hay principios bioéticos que van dando luz para resolver un dilema de esta naturaleza, de a quién le doy el servicio cuando existe una epidemia, una pandemia como la que nos encontramos. Y en estos casos se justifica pues bajo un principio bioético de justicia, pues darle el beneficio de la salud a quien menos edad tiene, que tiene todavía más proyecto de vida,
que a quien ya cumplió, dijéramos, en mayor medida su proyecto de vida. Entonces, son decisiones muy difíciles, pero están sustentadas en la bioética. Por otro lado, por ahí hemos visto denuncias en redes sociales sobre algunas personas que se quejan que no han recibido la atención adecuada cuando han ido incluso al INER a reportar que se sienten mal, y por ahí no sabemos hasta dónde es mediático, hasta dónde es cierto, pero si algo como eso sucediera, licenciado, que voy a solicitar un servicio pensando que tengo este virus, me lo niegan, y mi familiar o yo mismo fallezco de la enfermedad, ¿las repercusiones legales que se pudieran tomar al respecto? Por supuesto, estamos hablando que habría responsabilidad patrimonial del Estado y quizá también responsabilidad particular de los servidores públicos que hayan de manera directa, ya sea dado la indicación o establecido la política en ese sentido o negado directamente el servicio. Hay responsabilidades también de los servidores públicos y desde la vía civil también se pudiera establecer una responsabilidad, cuando menos para la reparación integral del daño que pudiera tener el efecto no deseado de una acción como esta. Y por otro lado nos deja también aquí pensando, porque si ya bien habíamos visto que López-Gatell está como vocero del sector salud, que no hemos visto al doctor Alcocer, el que nos hable del Consejo de Salubridad General es como noticia nueva para la mayoría de nosotros. ¿Por qué no han salido a dar la cara? ¿O no existe? ¿O qué pasa al respecto? Pues más bien, el Consejo de Salubridad General existe. Sí, incluso el secretario de Salud es quien preside el Consejo de Salubridad General, y el Consejo de Salubridad General es el órgano consultor del Ejecutivo Federal en materia de salud. Lamentablemente, pues aquí se está centralizando todas las decisiones, todo el proceso gubernamental de reacción a una situación como la que estamos viendo, con una sola persona, una entidad. Si bien es cierto, pueden ser expertos, pero no se está dando el sustento a lo que las instituciones de nuestro país hoy tienen para precisamente abordar, tratar y resolver este tipo de temas. Y en el caso particular es el Consejo de Salubridad General quien por disposición de ley tendría que hacer el estudio para poder establecer cuáles son las medidas más indicadas y donde pueda coordinar a todos los niveles de gobierno, para que no se dé precisamente que el gobierno federal pueda decir una cosa y que las entidades de la República o a nivel municipal puedan hacer totalmente lo contrario, ¿no? Esa coordinación precisamente parte de que se está inhibiendo al Consejo de Salubridad General la función que por disposición de ley tiene. Y también para dar una certeza al público en general, digo, porque estamos como en el limbo, realmente estamos esperando lo que nos dicen en las noches, en las tardes, con estas conferencias que están dando, pero hasta dónde nos da una certeza real de cómo estamos viviendo el país, este coronavirus, doctor, porque hablaba el licenciado sobre esta parte de pandemias, epidemias y endemias. Entonces, para que nos dé un análisis, nos enseñe cuáles son las diferencias y en qué situación estamos, México. Sí, literalmente una epidemia es el aumento del número de casos, digo, poniendo como ejemplo no al coronavirus en este momento, sino cualquier enfermedad infecciosa, ¿sí? Hay en epidemiología lo que llamamos canal endémico, que es 2 barras, y mientras esa enfermedad no rebase la de arriba, puede rebasar la de abajo, que son menos casos, pero cuando rebasa la barra superior, hablamos de un brote epidémico, cualquier enfermedad infecciosa, ¿sí? Llámese dengue, llámese tifoidea, y en concreto, una epidemia es cuando hay un aumento exagerado del número de casos en un país, ¿sí? Pero cuando este aumento de número de casos se traslada a más de 3 países y que afecta a los 6 continentes, sale
la Organización Mundial de la Salud, que es la única entidad que puede dictaminar que es una pandemia. Cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que era una pandemia, pues ya era un arroz cocinado. Ya se había hecho todo, ya hasta se lo habían comido, ¿sí? Y dice, ahora estamos en una pandemia. ¿Qué implica? Implica aspectos económicos. Para designar, pues ahora sí que a la comunidad europea, a las entidades o a las ciudades o a los países que tienen pocos recursos o mínimos recursos para enfrentar esta enfermedad, y esa es una decisión que toma la Organización Mundial de la Salud. Entonces es cuando ya rebasó las fronteras de más de 3 países, ¿sí? y que ya afectó varios continentes. A eso se le llama pandemia. Y endemia son las enfermedades que llegaron para quedarse, como el H1N1, que hoy día nos podemos vacunar, afortunadamente, ¿sí? Y que va a tener su brote en los meses de invierno, y puede seguir matando, como sigue matando gentes, porque no se vacunan, y eso es una endemia, es una enfermedad endémica, es una enfermedad que ya llegó. Esta llegó para quedarse, ¿sí? Y tendrá algunos brotes, y espero yo que para ese momento ya tengamos medicamento específico, que no tenemos hoy, y que tengamos una vacuna. Quiero comentarle que ayer, no sé si en Seattle o en Boston, se aplicó la primera vacuna. La vacuna no va a salir en un mes ni en 3 meses, hay que seguir, van a vacunar cada mes, y van a seguir un grupo de gentes para ver la respuesta, porque va a ser gente que se va a estar exponiendo, y a ver si ya tiene los niveles de anticuerpos suficientes. Entonces pronto vamos a ver una vacuna, pronto, por lo menos 6-8 meses hasta un año. Espero que sea menos. Entonces la noticia de que en Cuba tenía una vacuna y que en China ya habían creado una vacuna, ¿son noticias solamente? Son noticias, yo no digo que totalmente falsas, pero no son noticias que tengan un sustento científico en este momento. Y hablando de sustentos científicos, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dicen que en lugares como África no está pasando lo que está pasando aquí en América o en Europa referente al coronavirus? ¿A qué se debe? No sé si usted lo refiera por el calor o por... Sí, es que no se explica a la mayoría de las personas. Por ahí incluso se hacen teorías conspiranoicas que por qué en África no hay enfermos de coronavirus. ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver el clima? Yo creo que tiene que ver el clima, porque las condiciones de salud deben de ser no muy buenas. Así es. No conozco y no puedo saber, pero no deben ser buenas. Y en algunos lugares incluso el hacinamiento es algo con lo que ellos viven cotidianamente, y debería de haber ya un buen número de casos. Entonces no hay duda de que son cuestiones climatológicas lo que han detenido esto, ¿no? Digo, yo creo que eso debe ser, porque inmunidad no tiene. En casos como de algunos virus, ¿pudiera ser incluso también la raza y la genética interfiere? ¿No tiene nada que ver, como se ha mencionado? No. Porque digo, hay noticias de todo en internet. No, digo, ojalá estuviéramos diseñados genéticamente para que X enfermedades no nos afectaran, ¿no? Cuando se estaba buscando el origen del síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Un factor de riesgo era ser negro, ¿sí? Ese era un factor de riesgo, ¿sí? Pues era una total y absoluta mentira, pero no, genéticamente las razas no cambian, ¿no? El virus entra en cualquier sociedad, raza, religión, en cualquiera nos puede afectar. Aquí también respecto a la información, doctor, últimamente se dan los llamados influencers, la gente que su opinión cuenta más porque lo siguen millones de gentes en el mundo, ¿verdad?
hasta dónde también los ciudadanos debemos de tener cuidado con quién nos informamos. Tenemos que buscar las fuentes adecuadas para no dejarnos llevar por el pánico, porque pasa también en días pasados, cuando ya estaban hablando de un muerto por coronavirus en México, como que esta necesidad de ser los primeros en dar la noticia, sea desgracia o sea felicidad, nos lleva más allá a la responsabilidad incluso. Sí, yo creo que la situación mediática es algo que tiene que tener responsabilidad y estamos viendo que no. Esta persona que usted dice finalmente salieron a desmentir, aunque sé que está resguardado en un hospital y con un problema serio de salud, y con altas posibilidades de fallecer, pero en ese momento no había tal. Y sin embargo, la noticia corrió, ya hay el primer caso de muerte en México, y eso crea angustia. Yo quisiera regresar un poquito con esta enfermedad, ¿sí? Muy diferente al H1N1, al virus también, ajá, ¿sí? Porque con aquella enfermedad, ¿sí?, teníamos un medicamento que era el oseltamivir, escaso, oseltamivir, que el nombre comercial Tamiflu, escaso, pero lo teníamos una alternativa terapéutica. En este caso no tenemos una alternativa terapéutica, no tenemos un medicamento que cure, y la vacuna está en veremos un buen rato, de acuerdo a cómo se está manejando los protocolos para finalmente darle la certeza a esa vacuna de que va a funcionar y de que nos va a sacar adelante de este. En ese momento el COVID-19 será historia y ya no estaremos hablando de él, ¿no? Y yo espero que eso sea pronto, porque la investigación en salud es algo verdaderamente connotado, ¿no? Y para muestra está el presidente Trump, que se burlaba del virus y dijo, cuando venga el calor aquí no nos va a dar, ya llegó el calor y ahorita están atrapados con muchos casos y ya muchas muertes, ¿sí? Pero lo que se organizó ahí no es voz de un solo hombre, ¿sí? Él responsabilizó al vicepresidente Pence, y el vicepresidente trajo a los mejores, ¿sí?, en enfermedades infecciosas, a la directora del CDC, al director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Anthony Fauci, que es ampliamente conocido y recomendado por su capacidad profesional, y trajo al NSH y se rodeó de los mejores. Y ellos son, en conjunto, quien le da la información en salud y específicamente de esta enfermedad al vicepresidente, que es el que dicta las maniobras, ¿no? Y todo lo que se tiene que hacer. Aquí decía el licenciado Rojas, tenemos un Consejo de Salubridad que está ausente, tenemos al secretario de Salud, que lo vemos desafortunadamente en estas pláticas, pero no dice absolutamente nada, hace acto de presencia, y el nivel se deja en un subsecretario que, si bien tiene la subsecretaría que se debe de encargar de esto, que es la de promoción a la salud y vigilancia epidemiológica, pues no es la gente que debería de estar dando las directrices. Él debería de participar, pero quien debería de estar dando las directrices es el Consejo de Salubridad, y el Consejo de Salubridad, su presidente es el secretario de Salud. Esa ausencia de presencia y de poder, a nosotros como médicos, a los legales, como ustedes, al licenciado Rojas, les causa extrañeza, ¿sí? No puede haber una gente que lo sepa todo. En México hay gente de mucha capacidad, epidemiólogos connotados, salubristas, infectólogos, gente enterada del tema, que podría estar apoyando al secretario de Salud y salir como una sola voz a través de él, ¿no? Así es.
Y nos daba la noticia que tenemos. No hay no hay medicamento, no hay forma de pararlo, es decir, una vacuna para prevenir, no existe en este momento. Pero algo también muy grave, doctor, las pruebas, que no hay suficientes pruebas. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. ¿Cuántas pruebas hay? ¿A quién deberían hacerle? ¿Cuáles criterios se van a aplicar para designar a quién se le hacen, a quiénes no? Yo ayer escuchaba y por ahí compartí en la página de INADEC TV una conferencia de prensa que da la jefa de gobierno junto con la secretaria de salud y el secretario, el titular de movilidad, y me brincó algo, incluso lo publiqué en Twitter, porque la secretaria la dice que las farmacéuticas estaban como que casi pudiera yo poner esta palabra, aferradas a que se compraran pruebas y demás, pero no se pueden comprar nada más, porque algo así, ahí está la conferencia completa. ¿Qué está pasando hacia atrás? Allá la parte de las farmacéuticas, que también se puede prestar a malos entendidos, como igual se mencionó mucho que pasó en el 2009. Bien, pues en el 2009 nos tomó totalmente por sorpresa. En México no había la prueba, que es una prueba de RTP de biología molecular en tiempo real, no la teníamos, y cuando llegó a México, y hablo de la experiencia que nosotros vivimos, nosotros en Petróleos Mexicanos teníamos ya instalado un laboratorio de biología molecular con esta prueba que se adquirió y se pudo implementar. Entonces podíamos acceder a la prueba, no en el INDE porque era una demanda exagerada, y la verdad a veces nada más preguntaban ¿cuánto tiempo le tomó la prueba? No, pues que hace 5 días, no sirve ya, ¿no? La prueba tenía que tener una toma de menos de 24 o máximo 48 horas para que pudiera ser confiable su resultado, ¿no? Y que valiera la pena utilizar el reactivo. Hoy con esto sabemos que en el país, y esto es por las informaciones estas que da el subsecretario, de que tenemos 9,000 pruebas. 9,000 pruebas las están designando pues básicamente a los casos especiales, pero no para cualquier gente, por eso aparece la definición operacional del caso. 9,000 pruebas para todo el país. Para todo el país, ¿no? Repartidas en todo el país. Entonces, los casos muy selectivos, y básicamente quiero pensar que son los casos importados, es a los que le hacen la prueba y que si sale positiva, pues ya les dan un confinamiento en casa o en un hospital, dependiendo de la gravedad que tenga la enfermedad. Sí, pero pues 9,000 pruebas y nada para un país de 130 millones, 140 millones, pues no es nada. Yo quisiera comentar en este sentido que en la Universidad de Nebraska no tiene arriba de 10 días, ¿sí? Y dio una prueba que ya se llama prueba rápida, confiable, que el resultado lo tienen en 5 horas, ¿sí? Lo cual es verdaderamente, pues, algo a favor. Alentador, pero de que esa prueba contemos con ella aquí en el país, pues quién sabe, ¿no? Porque la austeridad republicana nos ha llegado, pero en serio. Entonces, ¿cuándo va a haber pruebas? ¿Cuándo vamos a contar con pruebas? Hablábamos hace un momento de la homologación que pudiera hacer la OMS en criterios de salud. Atendiendo a este principio universal, ¿se pudiera hacer algo como esto? Obligar a los países de alguna forma a adquirir estas pruebas para la población. Es el bien del... Yo diría que no necesita la OMS. A mí, que yo estoy dirigiendo un sistema de salud, decir, oye, compra pruebas. Si las pruebas es lo único que hace el diagnóstico. Esto sería lo ideal. Sería lo verdaderamente ideal, ¿no? Esta recomendación iría para el inexistente Consejo de Gobierno que menciona de Salubridad General. Sí, claro, sí, y podrían rebatir, ¿no? Como se vale rebatir, ¿no? Pues es que, pero desafortunadamente son
son medios económicos con los cuales no se cuenta. El hecho de que Trump saliera a decir hace unos días emergencia nacional implicó 50,000 millones de dólares y nadie dijo que no. Digo, los demócratas, lo que se necesite, y se están muriendo las gentes. Un país de más de 500 millones. Un país de más de 500 millones con graves problemas, y que definitivamente tienen aspectos económicos con que tratar de enfrentarlo, y aún así se están muriendo las gentes. Cerraron los aeropuertos. Que yo decía, la exclusión del Reino Unido, hoy día ya no entra nadie. Entonces están llegando por México. ¿Sí? Con un cuestionario quieren decir, a ver, lléname esto, a ver si... Un cuestionario endeble. Nos hablaba de los casos importados, doctor, pero también la importancia de resaltar los casos que la movilidad que hay dentro de nuestro país. Las empresas que somos, las mismas paraestatales, el mismo gobierno, los mismos ciudadanos, la movilidad que tenemos aquí en la Ciudad de México. Digo, si hay un caso en Tláhuac, perfectamente nos movemos y al rato aparece en Cuautitlán, en Tepoztlán o en Tepozotlán. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cuál sería la recomendación? Ahorita se están declarando hasta anoche, Ajá. hasta la noche de anoche, 82 casos comprobados desde el punto de vista de una prueba. Ajá. ¿Sí? Pero hasta este momento no tenemos la evidencia o no han salido a decir que haya ya transmisión horizontal. Okay. ¿Sí? ¿A qué se le llama la transmisión horizontal? Pues aquí nosotros ahorita, si alguien estuviera enfermo, pues ya usted estaría contaminada, el licenciado estaría contaminado. Esa es la transmisión horizontal, ¿no? Afortunadamente, pero no lo sabemos. Tenemos que viajar a trabajar. No sabemos precisamente si eso ya está, ¿no? Y se esperaba que el 21 de marzo era así como día muy señalado para que hubiese ya de estos 82 casos una gran cantidad de pacientes, ¿no? No lo sé, pero a mí me da la impresión de que la transmisión se está dando y esperemos que la raza de bronce aguantemos el embate. Pues luego dicen, aguantamos la peste y todo aquello, pero bueno, consuelo de muchos, dicen también los abuelos. La parte de esta declaratoria que da el secretario de Educación, doctor, muchos dicen que ¿por qué no desde hoy? En algunos estados, a partir de hoy ya no hubo clases para los niños, sin embargo, la SEP dice que hasta el viernes todavía. ¿Pudiéramos mejor quedarnos en casa? ¿Ayudaría más? Pues le voy a decir una cosa, ya lo hizo. No sé si dieron marcha atrás, pero los niños hoy fueron a algunas escuelas, pero fueron muy pocos niños, ¿eh? Sí, la ¿Desde universidad. casa, ¿es responsabilidad desde casa? Digo, la responsabilidad es de la institución también. Totalmente, ¿no? La responsabilidad del secretario de Educación, que por cierto su par fue el subsecretario, no secretario contra secretario, secretario contra subsecretario, ¿sí? O sea, nada que ver en cuestiones de autoridad, pero es la autoridad epidemiológica y es la autoridad que le ha concedido el presidente de la República y bueno, pues eso a mí como médico, como infectólogo, no me parece que sea lo conveniente. Correcto. Sin embargo, ¿qué pasa en casa? Si iban a ir 2 o 3 días, pues ya mejor nos quedamos aquí. ¿Para qué exageramos en andar saliendo, no? Entonces, prácticamente los niños a la escuela hoy faltaron una muy buena cantidad de niños, ¿no? La Universidad Nacional, sé que fue el último día hoy y ya mañana no va nadie, ¿sí? Ya habían parado los diplomados, los simposios, los reconocimientos, ya lo habían parado. Donde hubiese pues, una concentración de X número de personas, ya lo habían detenido. Pero ya clases presenciales, ya las pararon. Tomando en consideración también que la mayoría de los catedráticos también son gente ya de
pues de edad de y más de 60, 50, 60 exactamente, años. claro, claro. Y Son sí, muchas cosas. y sí es un factor de riesgo para Son ellos. son muchas cosas a las cuales hay que tomar en cuenta. Pues queridos amigos, hoy ni siquiera los hemos saludado, por ahí están presentes amigos, Delfina Gómez Guzmán hasta Oaxaca, queridísima maestra, gracias, una física matemática por aquí presente con nosotros, la maestra Aleli Vieira, gracias maestra por estar presente, saludos, qué bueno que están hablando del tema, nos dice el doctor Enrique Montaño, nuestros catedráticos en ADEC presentes con nosotros, alguien de Oaxaca, Noemí Gómez Bravo, nuestra queridísima mujer maíz, la información que estamos transmitiendo, maestra querida, para todo el público en general, esperemos que la transformen ustedes porque es de suma importancia. Para cerrar el programa, doctor, ¿qué recomendación le dejaría al público en general? La información que usted nos comparte, si alguien quisiera acceder a ella, ¿habría posibilidad? Sí, por supuesto, sí, claro. Si alguien, yo tengo información que nos comparte el doctor, queridos amigos, en un Word, sí, ¿verdad? Se los puedo compartir si me dejan su correo aquí en la página o directamente en mis redes personales. Con gusto les compartimos la información que amablemente nuestro especialista nos comparte y que creemos que es de suma importancia compartir al público en general y saber la recomendación que nos puede dejar. Mire, ojalá pudiésemos replicar una charla de estas en unos tal vez 15 días. Con todo el gusto, si quiere venir cada 8 días, nosotros para felices. Actualizar y ver cómo vamos ya en el país. ¿Cómo va caminando? ¿Cómo va? Porque día a día va a haber cambios significativos, ¿no? Día a día. Esta evolución. Esperemos que sea para bien y que nuestros números de infectados no rebase un número que pueda en un momento dado colapsar los sistemas de salud que tenemos, ¿no? Que ya últimamente los estábamos viendo prácticamente en unas situaciones complicadas. Muy complicadas. Y viene con esto, es como pues sería muy alarmante. Y las recomendaciones finales pues son las medidas preventivas. Las medidas preventivas. Ahorita pues el aislamiento es muy importante. Por ahí he visto que señalan el distanciamiento sano. Ajá, de 1 metro nos hablan. Más o menos. En el suburbano y en el metrobús y en el exacto, lo cual va a ser imposible porque no se puede. Yo hoy salí de la casa de usted y no encontré menos tráfico. No, yo les refería, incluso ayer que era día de asueto, doctor. Estaba lleno por todos lados. No, entonces, pues como usted lo dijo y lo dijo bien, la gente tiene que seguir trabajando. ¿Sí? Y pues el lavado de manos es fundamental. Ajá. Yo lo pondría en primer lugar, el lavado de manos. Sí. Y bueno, pues la manera de toser, sí, que tanto se ha dicho, ¿no? Una tosidura gentil, ¿no? Con el pliegue interno del codo. Y el cargar el pañuelo como lo cargaban nuestros abuelos no estaría de más, doctor, si a la hora de estornudar o toser, cubrirse. Sí, pero díganos. Ese pañuelo ojalá y fuese desechable para ponerlo en una bolsita y confinarlo a la basura, ¿no? Porque si lo va a tirar a la calle, pues son las secreciones que se van a quedar ahí y que con el aire puede tener su efecto. ¿Y cuál sería la forma de desinfectar la ropa de alguien que ya está infectado, doctor? El lavado tradicional, sí. El lavado tradicional no hay ningún problema, ¿sí? Después, la gente que trabaja, pues la higiene de superficies, ¿no? Con alcohol o con cualquier antiséptico de estos comerciales que se utilizan, ¿no? Desde el Lysol, etcétera. Para brindar, ¿no? Y evitar el contacto, ¿sí? De manos, el beso. Si se dan cuenta, el hecho de venir sin corbata no fue que no nos guste usar la corbata. Nos gusta usar la corbata, pero si yo toso, lo primero que le va a caer es a mi corbata, ¿sí? Entonces las corbatas se vuelven en un medio de incubación y el virus puede permanecer. Y de transporte, exactamente. Entonces, pues yo recomendaría esas cosas como relevantes, ¿no? Y hay otras que las tocaremos en breve, ¿no?
que les decía en esta información que nos regala el doctor está, y por ahí me voy a dar a la tarea de ir compartiéndoselas también en la página poco a poco. Si alguien no puede acceder a todo el formato completo, ahí se las vamos compartiendo, que son importantes. Gracias, doctor querido, de verdad. Es lo que nos decía, si tenemos un enfermo en casa, incluso los gogles, porque también por los ojos se puede contagiar. Cualquier mucosa. Cualquier mucosa. Cualquier mucosa. Nariz y ojos. Boca y ojos. Cubrirse lo más posible. Sí. Y guantes. Y guantes. Guantes Que se puedan lavar o que se de puedan látex. no desechables. Guantes de látex que puedan ser desechables y se pueden lavar, pueden usar después, ¿no? El frotarse las manos solamente con puro alcohol ayuda, doctor, si no hubiese gel desinfectante. Sí, por supuesto, ayuda y ayuda bastante. Hay que hacer un frotamiento como lo indican pues las buenas prácticas y en 20 segundos podemos darnos por bien servidos, ¿no? Entonces, tratar de no agarrar las manijas, los pasamanos, etcétera. Las escaleras eléctricas. Sí, para no llevarnos las manos sucias a la cara. Yo les decía, estas no tocar la cara. Que se maquillan en el transporte público, doctor, es un poco de infección. Hacemos las cosas ya en automático, entonces yo las veía y yo preguntaba eso. Vienen maquillándose en el transporte público y siguen con sus prácticas normales. Eso es un riesgo. Sí, si a uno de estos estuches le hiciéramos un cultivo, lo que no saldría de bacterias, ¿eh? Y el virus, pues hacer un cultivo de virus es extremadamente difícil. Pocos lugares pueden cultivar el virus y digo, no tiene sentido tampoco, pero es recomendable no utilizar ese tipo de prácticas, ¿no? Sobre todo, lo vemos muy frecuente. Doctor, el teléfono celular es otro medio, ¿eh? ¿Tenemos que limpiar el teléfono continuamente? Continuamente. ¿Con qué, doctor? ¿Con alcohol o con...? No, con una toallita de estas... ¿Desinfectantes? Antisépticas que hay. La parte de la alimentación, doctor, antes de que se nos olvide, ¿cuál sería? Porque vemos por ahí a las personas que están comprando mucho enlatado, muchas cosas para resguardarse, pero la parte de los alimentos naturales, ¿hasta dónde ayuda o perjudica o poco de recomendaciones? No, la alimentación nutritiva siempre va a ayudar. Va a ayudar porque nuestro sistema inmunológico lo requiere. El tomar vitamina C y todos los alimentos que tienen vitamina C. Eso es un mito. ¿No? Eso es un mito. Por ahí veíamos esta recomendación de tomar vitamina C. Yo ayer estuve en una farmacia y vi que una señora se llevó 15 cajas de vitamina C. Digo, ni modo que uno intervenga, oiga señora, simplemente dije no. Por eso este tipo de compras, pues desabastecen cualquier sistema. La desinformación. Y gastar, ¿no? Y lo único que van a hacer, a quien se los dé, pues va a ser que esté orinando vitamina C, que es un acidificante urinario y que a lo mejor le puede quitar una infeccióncita que ahí trae, pero el virus no lo para nadie. Queridos amigos, para cerrar, licenciado, además de agradecerle que nos traiga un invitado como el que nos trajo el día de hoy y que va a tener que traerlo cada 8 días porque esto evoluciona y tenemos que ir conociendo de la mano de los expertos en la evolución que tiene algo tan grave como lo que está sucediendo en el mundo. Efectivamente, pues creo que el doctor, como ustedes se dan cuenta, es una autoridad en materia de infectología, en este tema de epidemias, ha tenido la experiencia profesional de responsabilizarse de su atención, de poder enfrentarlas y combatirlas. Entonces creo que ha quedado bastante bien que él pueda, una persona calificada, compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, porque es un tema que hoy en día a todos nos preocupa. Desde el punto de vista legal, bueno, pues también exhortar a nuestras autoridades, sobre todo del Ejecutivo Federal, a que utilicen las instituciones que están dispuestas en las legislaciones sanitarias para poder atender, analizar y resolver los problemas que se van generando, como es el Consejo de Salubridad General, que coordina todo el Sistema Nacional de Salud, que el Sistema Nacional de Salud pues precisamente integra
a todo el sector público de seguridad social, al sector privado, a todos los prestadores de servicios de salud, independientemente cuál sea la característica de su financiamiento. Entonces, sí es importante que la presencia de la Secretaría de Salud como quien dirige al Consejo de Salubridad General y que son el consejero, el principal consultor en materia de salud, el presidente de la República, para que se tomen las medidas oportunas y adecuadas a efecto de que esto no crezca, pues quizá es algo que todos tenemos que llamar la atención, que nuestro presidente asuma la responsabilidad en materia de salud que le confiere la ley. Él es, como autoridad máxima del Ejecutivo, quien debería de estar dictando las medidas y coordinando a los distintos niveles de gobierno a través de las instituciones que ya dijimos que es el Consejo de Salubridad General. No lo hemos visto, lamentablemente, y pugnamos porque cambie esto de manera inmediata. Pues muchas gracias, doctor. Queridos amigos, creo que dejan un tema no solamente para reflexión, sino para análisis y para aprender de todo lo que hoy nos comparte el doctor Fernando Rogelio Espinosa López, como ya vieron, especialista en la materia y que afortunadamente tenemos aquí presente y como ya bien nos dijo, hay la posibilidad de que nos visite nuevamente para saber con él la evolución de una pandemia de esta naturaleza, no solamente lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa a nivel mundial, porque ahora sí que lo que pasa en China también el repercute acá, ¿verdad? Dicen que antes volaba una mosca allá y en algún momento se sentía acá, ahora es literal, lo que está pasando en un extremo del mundo también repercute en todos nosotros. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos que nos acompañen también a las 9 de la noche. En YouTube se retransmite este programa, como aparece como estreno. Denle like y síganos en la campanita para que les aparezca cuando estemos en vivo. Menciona como en vivo YouTube. Compartan también, porque la información de los especialistas en la materia es lo más importante. Las redes sociales, no nos dejemos llevar ni por las redes sociales, decía yo, ni por los que dirigen partidos políticos, porque también a veces nos dicen cosas que cada quien lleva agua a su molino, y no se trata de esas situaciones, de crear caos más del que ya hay en nuestro país. Soy Delia Linares Alvarado, y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emictio, rector de Universidad INADEC, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, terminamos un martes más de salud y justicia con un tema muy, muy, muy candente, y agradecemos su atención. Nos vemos el día de mañana con miércoles de Criminogénesis. Aquí estaremos en vivo hasta que nos lo permitan. Muchas gracias. Muy amable, gracias por la invitación. Muchas gracias, Delia. Gracias, doctor. Gracias, Daniel.